Soy Camila, tengo 21 años, y lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo cómo percibes los límites entre el deseo y la amistad. Una decisión, un momento, puede transformar todo lo que creías conocer sobre ti mismo. Esta es mi historia, y no será fácil de contar ni de escuchar. ¿Hasta dónde llegarías por curiosidad? Todo comenzó como un simple juego con Renata, mi mejor amiga, y Sam, el fiel pastor belga que siempre fue parte de mi vida. Pero lo que parecía una tarde común terminó siendo el inicio de un evento que desdibujó las líneas de lo que creía correcto. Quédate conmigo y descubre una historia que jamás olvidarás. Me llamo Camila, tengo 21 años y estudio medicina veterinaria. Siempre me he considerado una persona reservada, aunque algunos dirían que destaco más de lo que quisiera. Mi cabello negro y mis ojos oscuros reflejan una seguridad que no siempre siento. En el fondo, soy alguien llena de dudas, intentando encajar en un mundo que a veces me abruma. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Renata, mi mejor amiga, es todo lo opuesto a mí. Es extrovertida, decidida y siempre en busca de nuevas emociones. Su cabello dorado brilla tanto como su personalidad, y su manera de hablar tiene una fuerza que logra convencer a cualquiera. A pesar de nuestras diferencias, siempre he sentido una conexión especial con ella. Tal vez, porque ella representa todo lo que yo no soy. Nuestra amistad se fortaleció en la granja de mi familia, un lugar que me ha dado calma y refugio toda mi vida. Allí crecí rodeada de naturaleza y animales, especialmente de Sam, nuestro pastor belga. Él no era solo un perro, era mi compañero desde niña. Su lealtad y nobleza lo hacían único, y siempre lo consideré más que una simple mascota. Renata y yo pasábamos tardes enteras en la granja. Mientras yo cuidaba de los animales y disfrutaba del silencio, ella siempre encontraba formas de añadir emoción. A veces era algo tan simple como caminar entre los árboles al atardecer, otras, proponía juegos o charlas que desafiaban lo que yo creía saber sobre nosotras mismas. Todo parecía normal hasta aquella tarde en la que Renata, con su sonrisa audaz, rompió la calma con una pregunta que no supe cómo responder. Desde ese momento, la dinámica entre nosotras, y mi conexión con Sam, cambió para siempre. Lo que una vez fue simple amistad y tranquilidad se convirtió en algo mucho más complicado y oscuro. La tarde comenzó como cualquier otra en la granja. Renata y yo estábamos sentadas junto a Sam, disfrutando del silencio y la tranquilidad del lugar. De repente, ella me miró con esa expresión traviesa que siempre indicaba que algo estaba tramando. Camila, dijo, con un tono que me puso en alerta, ¿alguna vez has pensado en cruzar ciertos límites? Al principio no entendía a qué se refería. Su pregunta me tomó por sorpresa, y me limité a reír nerviosamente mientras intentaba cambiar el tema. Pero Renata no lo permitió. No estoy hablando de algo malo, continuó, sino de experiencias únicas, cosas que nadie más se atrevería a hacer. Tú y yo siempre hemos sido diferentes, ¿verdad? Su insistencia comenzó a incomodarme. Intenté mantenerme firme, pero su voz tenía una manera de colarse en mi mente. No te asustes, dijo, mientras acariciaba distraídamente a Sam, solo pienso que hay cosas que merecen ser exploradas, cosas que solo tú y yo podríamos entender. Sus palabras parecían un reto más que una propuesta. Durante los días siguientes, no pude quitarme sus palabras de la cabeza. Algo en su tono, en la forma en que lo decía, despertaba en mí una mezcla de inquietud y curiosidad. Cada vez que la veía, Renata encontraba la manera de retomar el tema, convencida de que esto era algo especial, algo nuestro. Es un secreto, me susurraba, nadie más tiene que saberlo. Solo nosotras. Sam, ajeno a todo, seguía siendo el mismo perro leal y tranquilo de siempre. Pero yo empecé a sentirme diferente cada vez que estaba cerca de él. Mis pensamientos eran un torbellino, divididos entre mi propio rechazo a la idea y la presión constante de Renata. No sabía en quién confiar, ni siquiera en mí misma. La tensión creció con cada día que pasaba. Renata, con su determinación habitual, no dejaba el tema. Sus palabras eran como un eco que no podía ignorar. Camila, ¿no ves que esto es especial? Algo que nadie más entendería, solo tú y yo. Intentaba evitarla, pero su energía parecía llenar cada rincón de mi mente, como si se hubiera instalado allí permanentemente. Una noche, todo llegó a un punto crítico.
Renata apareció en la granja con una botella de vino y una manta, decidida a llevar a cabo lo que había estado insinuando durante días. «Esta noche será nuestra», dijo con una sonrisa confiada, mientras Sam nos observaba con su mirada tranquila e inocente. Algo en su tono no admitía discusión. El ambiente era extraño, cargado de una mezcla de emoción y ansiedad. La luna iluminaba débilmente el jardín, y la tranquilidad habitual de la granja ahora parecía un silencio opresivo. «Camila», insistió Renata, «no lo pienses tanto. Solo deja que las cosas fluyan». Yo me sentía atrapada, como si estuviera en una encrucijada sin salida, sin saber cómo decir que no. Mientras Renata preparaba todo, mi mente era un torbellino. Por un lado, sabía que esto iba en contra de todo lo que creía correcto. Por otro, la presión de su presencia y la curiosidad que había despertado en mí empezaban a nublar mi juicio. «Es solo una experiencia», repetía Renata, «algo que nunca olvidarás». Su insistencia era casi hipnótica. Cuando finalmente llegó el momento, me sentí como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, viendo todo desde la distancia. Cada movimiento, cada palabra de Renata parecía una coreografía perfectamente calculada, mientras yo solo podía seguir su ritmo, sintiéndome cada vez más atrapada en una situación que había dejado de controlar. Era un punto de no retorno, y lo sabía. La mañana siguiente fue silenciosa, casi insoportable. Renata estaba relajada, como si nada hubiera pasado. Mientras ella tarareaba una canción en la cocina, yo me quedé sentada en el porche, incapaz de procesar lo que habíamos hecho. El mundo parecía seguir su curso normal, pero dentro de mí, todo había cambiado. Intenté evitarla durante el día. Cada vez que Renata me miraba, con esa expresión despreocupada, sentía un peso enorme en el pecho. «¿Estás bien?», me preguntó en un momento, como si no entendiera lo que estaba pasando por mi mente. Mi respuesta fue un débil «sí», pero sabía que no era cierto. La relación con Sam también cambió. Él seguía siendo el mismo perro fiel, siempre dispuesto a acompañarme y brindar su lealtad incondicional. Pero cada vez que lo veía, una ola de culpa me invadía. Era como si su simple presencia me recordara constantemente el error que había cometido, una herida que no sabía cómo sanar. Renata, por su parte, actuaba como si todo hubiera sido una experiencia más, algo emocionante que quedaría entre nosotras. «Camila», dijo con su tono despreocupado, «no fue nada. No lo pienses tanto. Fue nuestro momento, y nadie más tiene que saberlo». Pero esas palabras, lejos de tranquilizarme, solo aumentaban mi sensación de vacío. Intenté volver a mi rutina en la granja, buscando en las tareas cotidianas una forma de distraerme. Pero incluso en la actividad más simple, los recuerdos de aquella noche volvían a atormentarme. Cada rincón de la granja, cada sonido, parecía estar impregnado de lo que había ocurrido. No podía escapar de ello. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre lo que significaba esa experiencia. Me di cuenta de que había dejado que Renata me empujara a algo que iba en contra de mis propios valores, de mi propio sentido del bien y el mal. Fue una lección dolorosa, pero necesaria. No todos los límites están hechos para romperse, y algunas líneas no deberían cruzarse nunca. Desde entonces, mi relación con Renata cambió. Aunque seguimos hablando, algo en nuestra amistad se había roto. Habíamos compartido algo que nunca debió ocurrir, y esa carga era demasiado para sostenerla. Aprendí que la curiosidad, por más fuerte que sea, no siempre vale el precio de perderte a ti misma. Durante días después de aquella noche, mi mente no podía encontrar paz. Todo lo que había sucedido seguía reproduciéndose una y otra vez, como si estuviera atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Renata continuaba actuando como si nada fuera diferente, con su risa ligera y sus comentarios casuales. Pero yo no podía compartir su aparente tranquilidad. Cada vez que me hablaba, sentía un abismo creciendo entre nosotras. Intenté distraerme en la granja, buscando refugio en las tareas que siempre me habían traído consuelo. Pero nada era igual. Alimentar a Sam, que siempre había sido uno de mis momentos favoritos, ahora me llenaba de una tristeza inexplicable. Él me miraba con la misma nobleza de siempre, como si no hubiera cambiado nada, pero yo sentía que nuestra conexión se había manchado irremediablemente. Renata, al notar mi incomodidad, intentó abordarlo con su usual despreocupación.
Camila, deberías dejar de pensar tanto, me dijo una tarde mientras caminábamos por el campo. Lo que pasó fue especial, algo entre nosotras, algo único. No tiene por qué cambiar nada. Pero esas palabras, en lugar de calmarme, solo profundizaban la grieta dentro de mí. No podía compartir su perspectiva ni encontrar consuelo en sus argumentos. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, los recuerdos eran más nítidos, y el peso de mi decisión se hacía insoportable. Me quedaba despierta, repasando cada detalle, cada decisión que me llevó a ese punto. ¿Cómo había permitido que Renata tuviera tanto control sobre mí? ¿En qué momento perdí mi capacidad de decir que no? Era como si hubiera traicionado no solo a Sam, sino a mí misma. Una tarde, mientras estaba sentada en el establo con Sam, finalmente rompí en llanto. La culpa, la confusión y el arrepentimiento se mezclaron en un torrente que ya no podía contener. Él, como siempre, se acercó a mí, ofreciendo su compañía silenciosa. Fue en ese momento cuando entendí que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, debía enfrentar las consecuencias y aprender de ello. Con el tiempo, empecé a distanciarme de Renata. Nuestra amistad, que alguna vez había sido una fuente de alegría y apoyo, ahora era un recordatorio constante de lo que habíamos hecho. No hubo confrontaciones ni discusiones, solo un alejamiento gradual. Ambos sabíamos que algo se había roto, algo que no podía repararse. Aunque me dolía perderla, entendí que era necesario para encontrar paz. Finalmente, aprendí a perdonarme, aunque fue un proceso largo y doloroso. Acepté que había cometido un error, que me había dejado influenciar por alguien más, y que había cruzado límites que nunca debí cruzar. Pero también aprendí que ese error no tenía que definir quién era. Decidí seguir adelante, más consciente de mis propias decisiones y más decidida a no permitir que nadie me alejara de mis valores otra vez. Con el tiempo, encontré una especie de equilibrio en mi vida. No fue fácil, pero poco a poco logré reconstruir mi confianza en mí misma. Las lecciones que aprendí de esa experiencia, aunque dolorosas, me ayudaron a comprender que las decisiones, incluso las que parecen inofensivas, pueden tener repercusiones mucho más grandes de lo que imaginamos. He aprendido a valorar mi capacidad para decir no, y a confiar en mis propios límites, aunque eso signifique perder algo en el proceso. A veces, la vida nos presenta situaciones que no podemos controlar, momentos que parecen fuera de nuestro alcance. Nos enfrentamos a presiones externas, a la curiosidad, o a la influencia de las personas que creemos que conocemos bien. Pero lo que descubrí, lo que me cambió, fue entender que no todo lo que parece atractivo o intrigante es algo que debemos explorar. Algunas curiosidades deben quedarse sin respuesta. Mirando atrás, la relación con Renata ya no es la misma. Aunque no hay un enojo explícito entre nosotras, el entendimiento mutuo se ha disuelto. Ahora me doy cuenta de que las personas pueden cambiar, y las experiencias compartidas también pueden cambiar la forma en que nos vemos. La distancia entre nosotras, aunque dolorosa, ha sido necesaria para sanar, para entender que no todas las amistades son para siempre, y no todos los secretos deben compartirse. Sam sigue estando a mi lado, y aunque no puedo deshacer lo que ocurrió, he aprendido a redescubrir nuestra conexión desde un lugar de sinceridad y respeto. La lealtad que siempre me dio ahora la valoro más que nunca. Es curioso cómo los animales, con su amor incondicional, nos enseñan las lecciones más profundas, sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Hoy, cuando miro al futuro, lo hago con una mayor comprensión de quién soy. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él y seguir adelante. Las decisiones que tomamos nos definen, y aunque algunas nos marquen para siempre, siempre podemos decidir cómo usar esa experiencia para crecer. Lo que sucedió con Renata fue una advertencia, una llamada de atención sobre lo que realmente importa, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Si algo puedo sacar de todo esto, es que no debemos permitir que la curiosidad nos lleve por caminos oscuros y desconocidos. Hay experiencias que no valen la pena, que solo nos dejan preguntas sin respuestas y heridas que nunca sanan completamente. Aprendí a respetar mis límites, a darme el espacio para decir no, cuando algo no se siente bien, incluso si el mundo alrededor está presionando para que diga sí. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te encuentras en una situación similar, te invito a reflexionar antes de actuar. Nadie más tiene que comprender tus límites, solo tú. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más sobre las lecciones que la vida me ha enseñado, no olvides darle like y suscribirte.
Y si tienes algo que compartir, algún consejo o reflexión que te gustaría compartir conmigo, déjalo en los comentarios. Siempre estoy dispuesta a escuchar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré contándote cómo las decisiones que tomamos pueden cambiarlo todo.